Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Como veis, estoy en un escenario completamente diferente, pero es que la ocasión sin duda lo merecía. Hoy tengo a toda una eminencia en cuanto a psiquiatría, también ha sido médico forense, uno de los pioneros en muchas cuestiones de medicina legal, que ahora nos contará más en detalle, miembro fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, divulgador, en fin, tendríamos que hacer varios episodios, al menos una serie, para poder hablar de la trayectoria del doctor Jesús Sánchez Caro, que me acompaña hoy. Bienvenido, Jesús, muchas gracias. Bien, nada. Bueno, Jesús, antes de empezar en materia y de centrarnos en la entrevista, siempre solemos preguntar a nuestros invitados por alguna anécdota emotiva o graciosa con algún paciente. Lo llamamos el paciente inolvidable. Tendrás anécdotas para aburrir, pero nos gustaría que abriéramos un poquito de boca con alguna sí que tengas muy grabada, que siempre a lo mejor en una comida familiar o entre amigos siempre salga en la conversación. Bueno, pues tengo muchas, como es lógico. Pues lo que mi trayectoria ya es muy larga, ¿no? En el campo de la psiquiatría. Pero no se me olvidará nunca cuando yo estaba en la escuela de psiquiatría del Hospital Clínico del profesor López Ibor, que es donde hice mi especialidad, pues encontré trabajo, por así decirlo, el primero, en un hospital psiquiátrico en Guadalajara, el Hospital Conde Romanones, donde el profesor de psicopatología, el doctor, no recuerdo ahora cómo se llamaba, Morales Belda, dirigía aquel centro y nos llevó allí a un grupo de entusiastas de la psiquiatría, porque ir a Guadalajara, a un monte allí, a la finca del Conde Romanones, a un manicomio de los antiguos, pues la verdad es que impresionaba aquello. Y un paciente, cuando me dieron una sección para llevar un grupo de pacientes que llevaban allí pues la intemerata de años, desde la posguerra se habían quedado allí y ni familiares ni nadie, no tenían contacto con la realidad ni con el medio social, habían sido recogidos y guardados allí. Y recuerdo ir con el ATS estudiando las unidades donde estaba la unidad donde estaba este paciente concreto y sacó la chaqueta el ATS y me la enseñó. Yo, bueno, ¿y esta chaqueta? Dice, no, pero es que mira lo que hay en este bolsillo. Había un nido de ratas en el bolsillo y se había quedado allí en la chaqueta desde hacía ni se sabe años. ¿Pero estaban vivas? No, había un nido allí de ratas. Ay, por favor. Y bueno, esa fue una anécdota que me produjo un impacto muy fuerte sobre el abandono tremendo en el que estaban los enfermos mentales. Realmente la psiquiatría es algo más que una ciencia, ¿eh? Ya si quieres hablamos más de... Pero en fin, como anécdota te vale esa que me dejó impactado. Por supuesto. Y me di cuenta a pesar de que, bueno, este profesor, el doctor magnífico Morales Belda, entusiasta, políglota, un gran psiquiatra, pues montó allí una laborterapia que se llamaba, talleres para que trabajaran los enfermos, para movilizarlos, para tratar de que salieran de aquel reducto en el que los había encerrado la sociedad durante tantos años. Ese paciente es un paciente que le tengo siempre grabado, porque luego traté con él de reintegrarle a la sociedad otra vez, de reinsertarle de alguna manera, a pesar de las dificultades tan enormes de que no había prácticamente conexiones sociales, había que colaborar, como siempre en psiquiatría, en equipo, con la ayuda de la trabajadora social, en ese caso, que era la que tenía que tratar de encontrar algún pariente que apareció después de mucho tiempo, en fin, buscando la forma de que retrocediera al pasado más feliz en el que pudo vivir. Es que, bueno, uno de los puntos que hemos planteado como fuertes de esta entrevista precisamente es la evolución del campo, porque, claro, esta anécdota que nos cuentas era una asociación directa entre psiquiatría y marginalidad. O
sea, estos pacientes estaban en la marginalidad y la situación ha cambiado muchísimo en los últimos años. Pero todavía sigue habiendo cierto estigma, o sea, dentro de que ha cambiado radicalmente, sigue habiendo cierto estigma para este tipo de pacientes. ¿Lo percibes así o coincides conmigo? Totalmente. Que ha cambiado es indudable. Es decir, cuando yo terminé el año 72, creo que era 71, no existía, por ejemplo, psiquiatría en la seguridad social. Bueno, no existían prácticamente ni residencias sanitarias. Solo existía la psiquiatría de los grandes centros psiquiátricos universitarios y luego los hospitales psiquiátricos llamados manicomios, vamos a dejarnos de eufemismos, manicomios donde las diputaciones y las órdenes religiosas los acogían, la orden hospitalaria del Sagrado Corazón, por un lado, y la orden hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, que han hecho una labor inmensa y que siguen haciendo una labor inmensa en este país, cogiendo aquello que la sociedad, aquellos enfermos que la sociedad de alguna manera expulsaba, ¿no? Ahora hay estigma, yo ahora veo el estigma cada vez que un enfermo, el otro día en la televisión, un enfermo que había creado no sé qué problemas en no sé qué ciudad, lo estás viendo y luego te dicen que era un enfermo mental, que era un enfermo. Es decir, cada vez que se pone la etiqueta, el rótulo de era un enfermo psiquiátrico, se está estigmatizando a la sociedad. Y eso los periodistas sois los responsables, los que lo sean, ¿eh? Es decir, porque bien que se cuidan de no decir la raza, si cuando hay un delito, que si era negro, que si era tal, lo cual también me parece correcto. Pero hay que también ser correcto con no decir que era un enfermo perturbado mental, que por desgracia están ahí, están ahí en la sociedad y están sin tratar o maltratados. A veces producen delitos sin querer por su trastorno psíquico y bueno, hay muchas anécdotas en este campo que te podría hablar de que las he visto o seguido de cerca, ¿no? La correcta elección de las palabras, que es algo que hablábamos el otro día con el doctor Luis Cabeza, que es internista, y él hablaba mucho de la elección de las palabras. Claro. Y efectivamente, cuando se da una información tan delicada, debemos saber muy bien los términos que estamos escogiendo. Bueno, vamos a empezar la casa por los cimientos y vamos a empezar por el inicio de tu trayectoria. Entonces, has hecho de todo, por decirlo muy vagamente, y yo quería preguntarte qué es lo que te llevó a estudiar medicina y a especializarte en psiquiatría. Muy bien, pues esa es la pregunta del millón. Del millón. Pero creo que sí tengo claro una cosa, y es que yo he hecho psiquiatría por vocación. Es decir, no existía el MIR en nuestra época. No sé si para bien o para mal, pero no existía. Ahora con el MIR, como sabes, pues las posibilidades de elección están limitadas. Los más listos en los exámenes son los que eligen y curiosamente la psiquiatría no se cubre o se cubre al final. En nuestra época no era así. En nuestra época no había MIR y trabajar en psiquiatría en una escuela universitaria como era la escuela del profesor López Ibor, pues era un orgullo y era algo que te interesaba muchísimo, aunque no sabíamos luego lo que nos íbamos a encontrar una vez que fuéramos psiquiatras fuera. Yeah. Pero lo hice de una manera absolutamente vocacional. Y recuerdo que la psiquiatría es compleja, muy compleja, una de las especialidades seguramente más complejas que existen. ¿Por qué? Pues porque no es solo una ciencia natural, es decir, como la medicina interna o como cualquier otra especialidad, que buscas la causa, buscas el efecto, buscas el diagnóstico y un tratamiento. La psiquiatría empezó así, desgajándose de la medicina como las demás especialidades y el psiquiatra se encontró de repente en los grandes manicomios del siglo XIX con una serie de sujetos allí etiquetados, diagnosticados de acuerdo con la medicina natural y era el gerente de los manicomios.
Pero es que la psiquiatría no es solo, depende de no es solo una ciencia natural, sino que también es una ciencia cultural. Entonces, la cultura requiere que el enfermo no solamente es orgánico, sino que tiene también una vida psíquica. Y la vida psíquica patológica, las vivencias psíquicas patológicas, la fenomenología de esas vivencias patológicas que llamamos psicopatología, eso procede de la filosofía, procede de la fenomenología de Husserl, procede de la fenomenología del espíritu de Hegel, es decir, que hay una corriente cultural que impregna a la psiquiatría, que con un famoso psiquiatra y filósofo alemán que se llamaba Karl Jaspers, con Karl Jaspers cambia la psiquiatría. Ya no es solo una ciencia natural, sino una ciencia cultural. El psiquiatra tiene que prepararse como médico orgánico para ver las causas orgánicas de su enfermedad, pero al mismo tiempo tiene que prepararse en plan filosófico, comprensivo, saber que hay una patología de vivencias y que ahí no se puede explorar si no es acercándote al enfermo. Y la tercera pata de la psiquiatría es ya la antropología, cuando te das cuenta de que la forma en que tú empatizas, sintonizas, te conectas con el enfermo, va a influir decisivamente en el tratamiento. No solamente lo que das, sino cómo se lo das, a quién se lo das. Entonces, esas tres patas, medicina natural, medicina cultural, antropología, aparece después todas las corrientes dinámicas, el psicoanálisis, que cambió la comprensión del ser humano, ya no era buscar las causas orgánicas, sino llegar a una comprensión de las raíces de esa persona, de su vida psíquica, cómo se ha desarrollado su vida psicológica y psíquica, y ahí entra también la psicología clínica, que complementa a la psiquiatría, que es una compañera inseparable y que tiene todas las psicoterapias, ¿no? La psicoterapia no solo psicoanalítica o analítica, sino la psicoterapia intensiva, la psicoterapia colectiva de grupos, el psicodrama, la psicoterapia conductual y tal. El psicólogo clínico entra en el campo de la psiquiatría por la puerta grande y para desempeñar un papel impresionante, ¿no? Junto con el psiquiatra. Y luego con los trabajadores sociales, es decir, la psiquiatría hay que ejercerla fundamentalmente en equipos. Y esto es lo dificilísimo y lo carísimo, porque requiere mucho tiempo, muchas horas, mucha vocación y mucha gente pues no va por ahí. Los MIR se hacen dermatólogos y se acabó el tema, y que es lo que eligen. Porque es lo que da dinero. O eligen cirugía estética y ya está, o cirugía no sé qué. Pero claro, los psiquiatras, ese mundo no tiene nada que ver con el de la dermatología. Tiene que ver en cuanto a la medicina natural, causa-efecto, orgánico, pero el resto, y luego encima el psiquiatra tiene que tener en cuenta el papel que juega la sociedad. Enfermedad mental. Claro, pero teniendo en cuenta toda esta combinación de factores y que, como bien decías, es un trabajo en equipo, debe de haber mucha complejidad a la hora, primero, de diagnosticar y, segundo, de escoger un tratamiento, ya sea farmacológico o terapéutico, adecuado, porque influyen tantas casuísticas. Al final cada persona es un mundo y cada persona tiene su contexto ya no solo biológico, sino también cultural y social, como decías. Entonces, ¿cómo se combinan todas esas piezas? El jefe del equipo, lógicamente, es el psiquiatra. Lógicamente. Es el médico. Antes me parece que hablábamos, un paciente puede venir con una depresión, un cuadro depresivo, con síntomas de tristeza, insomnio, anorexia, etcétera, pero a lo mejor el problema no es puramente psiquiátrico, sino que tiene una anemia, por ejemplo, una anemia ferropénica, o una persona mayor tiene una hipovitaminosis de B12. Es decir, que el médico tiene que ser el que dirija el cotarro, porque si lo dirige otro miembro del equipo que no sea médico, pues, pero todos juegan un papel importante bajo el control del
del psiquiatra clínico, ¿no? Retomando un poco lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿cómo consideras que ha evolucionado, que ya hemos visto que mucho, la especialidad? Ojo, tanto para lo bueno como es esta desestigmatización paulatina que se ha ido haciendo, pero también si detectas puntos para mejorar. Una de las cosas que mencionabas, que falta quizá compromiso en las nuevas generaciones. ¿Cómo evalúas tú la evolución de la especialidad? Bueno, yo creo que la especialidad de la psiquiatría, desde los manicomios que hemos dicho del siglo XIX, que se prolongaron hacia el XX, por esa concepción puramente de medicina natural, la psiquiatría aparece como desgajándose de la medicina natural como cualquier otra especialidad, busca su causa, los efectos que produce esa causa, el diagnóstico, el tratamiento, el estudio desde esa perspectiva que al final conduce a los manicomios, a esta perspectiva moderna, abierta, en la que se funciona el equipo, en la que los factores culturales, la psicoterapia, la comprensión, el diagnóstico psicopatológico, el acercamiento al enfermo, es decir, la integración lo más posible dentro de la sociedad. El cambio es enorme, ¿no? Pero hay algo, un hecho que se está obviando. El otro día leía unas declaraciones pues a través del Ministerio de Sanidad, de alguna asesora, en el que se hablaba muy negativamente de los medios psicofarmacológicos y terapéuticos clínicos. Vamos a ver, la psiquiatría, la evolución la han producido fundamentalmente los psicofármacos. Aparte de toda la comprensión que hemos dicho en psicoanálisis, la corriente cultural de comprensión, de acercamiento al enfermo, de amor al enfermo, de transferencia con el enfermo, los psicofármacos son la revolución. En el año, mira, la clínica de la Salpêtrière en París, que tuve la oportunidad de visitarla, hasta el año 50, según cuentan y está escrito, pasabas alrededor de la clínica de la Salpêtrière en París y oías unos gritos y unos lamentos que te acongojaban, porque los enfermos estaban sin ningún tipo de tratamiento farmacológico. A partir del año 56, que sale el primer tranquilizante mayor, por así decirlo, neuroléptico, como decimos, ¿no? Neuroléptico o tranquilizante mayor, sedante en cierto modo, ¿no? Aparece la clorpromacina, el Largactil, que son este medicamento, empiezan a utilizarlo y entonces los enfermos agitados se tranquilizan, se relajan, mejora su salud, comen mejor, duermen mejor, y tú puedes pasar ya alrededor de la Salpêtrière sin oír esos gritos. Es el primer psicofármaco. Después de ese, en los años posteriores, yo recuerdo, pues cuando yo estaba haciendo mi especialidad, años 70 por ahí, estaban ya los antidepresivos saliendo a flote. Ya habían salido hace unos años. El primero, la clorimipramina, el tofranil, famoso. Empiezan los antidepresivos a salir. Y estos, después de los antidepresivos, vienen todas las benzodiazepinas, los tranquilizantes, los hipnóticos. Esto modifica radicalmente la psiquiatría, porque los enfermos ahora se pueden tratar desde el punto de vista de la medicina natural adecuadamente, pero los psicofármacos son como el bisturí del cirujano. Utilizados por un especialista que sabe hacer un buen diagnóstico psicopatológico, que sabe el momento adecuado para utilizarlos y que tenga experiencia con esos medicamentos, los haya sabido utilizar, sepa las interacciones, los efectos adversos, sepa graduárselo al enfermo. Esta es la, por lo menos en la psiquiatría que yo he hecho, en la que yo me he metido. Entonces, con los psicofármacos, tú cambias la vida de mucha gente, no solo con los psicofármacos, porque no es solo lo que se da, sino cómo se da, con un acercamiento al enfermo, con un seguimiento del enfermo. Todo esto es pues difícil, pero en la actividad privada a la que he dedicado muchos años,
pues realmente lo he ejercido con mucha satisfacción, ¿no? Yo sí que veo, sobre todo en los medios de comunicación, que hay un poco de demonización en cuanto a los psicofármacos, Claro. pero viene derivada, yo creo, de el colapso que hay en el sistema, sobre todo de salud mental. Porque ahora mismo hay 9,27 profesionales por cada 10.000 habitantes. Entonces, tú nos hablabas de una visión holística del paciente en la que intervienen varios profesionales, pero si realmente hay un psiquiatra que está absolutamente desbordado y tiene a lo mejor 15 minutos para tratar a ese paciente, yo creo que hay pacientes que de lo que se quejan es, oye, a lo mejor me ha mandado este psicofármaco, pero con otras alternativas, a lo mejor con una correcta psicoterapia Claro. u otras alternativas, Claro. no me habría hecho falta. Claro, por eso digo que utilizados correctamente, que son como el bisturí del cirujano. Creo que la imagen vale, ¿no? Sí, sí, Si se equivoca un absolutamente. poquito, se lleva una arteria. Aquí, si te equivocas un poquito, le puedes producir un insomnio pertinaz al enfermo, o le puedes provocar una sedación durante el día que no sabe por dónde anda, o le puedes producir un efecto adverso con el que no contaba, con unas interacciones con otros fármacos. Es decir, y a veces no hace falta el psicofármaco, es cuando hace falta. Por eso digo que a veces la psicoterapia, lo he mandado a muchos pacientes, algunos a veces lo hacía yo, pero otras veces tenía a mi lado profesionales, magníficos profesionales de psicología clínica, preparados, psicología clínica, psicólogos que trabajaban con los psiquiatras, que conocen, o con los enfermos psíquicos, que conocen ese mundo, porque hay muchos psicólogos que no se han formado en ese mundo. No es igual un psicólogo industrial, un psicólogo de un colegio, que un psicólogo clínico que se ha formado en un hospital, en un centro sanitario con un equipo y viendo los enfermos como los vemos los demás. Ahí sí, claro, eso es caro y es más fácil decir, no, es que los psicofármacos fuera, que además te ahorran los medicamentos. Yo eso lo he oído hace poco y me he quedado alucinado. Ya. Porque lo que falta es eso, especialistas, pero muchos especialistas en psiquiatría, en psicología clínica, en trabajadores sociales. Es muy cara la psiquiatría y el dinero aquí en este país, ¿dónde va? Es lo que hay que saber, porque aquí tenía que venir, porque hay una necesidad tremenda. Como has dicho, el porcentaje. Cuando yo terminaba la carrera, recuerdo que más de la mitad de las camas hospitalarias eran para psiquiatría ya en aquella época. Ahora ya no sé ni las que se necesitarán, pero estoy seguro que el doble de las que tienen, seguro. Y equipos. ¿Crees que la vida que llevamos actualmente en el siglo XXI, también la irrupción de la tecnología, pasamos muchísimo tiempo viendo pantallas y consumiendo contenido que quizá no es lo mejor para nuestro desarrollo neuronal? También el ritmo de la vida, la incorporación de la mujer absolutamente en el mercado laboral, conciliando con el tema familiar. ¿Crees que todos estos factores hacen que a lo mejor abunden más ciertos trastornos psiquiátricos? Por ejemplo, temas de ansiedad, de depresión. No hagas mi caso. Yo no lo cojo, yo me cojo el Es teléfono. para que no se oiga el teléfono, le damos el hilo. Vale. Sí, bueno, que todo eso, pues no, te cojo el hilo. Pues yo no tengo datos, soy científico. Entonces, darte una opinión sin hacer un estudio científico adecuado, pues puede ser, pero cada cual es cada cual. Cada uno se busca la vida como puede y cada uno es responsable de lo que hace en la vida y cada uno es hijo de su padre y de su madre y de su ambiente y de sus circunstancias. Y lo que está claro es que la vida es lucha y la vida es progreso si tú progresas, si luchas por progresar y quieres salir adelante, ¿no? Pero yo todo eso que me dices, pues sí, puede influir, pero no sé hasta qué punto. No tienes los datos en la mano. No tengo datos para decirte, mira, los que cogen tanto el móvil, no sé qué, oye, que acceden a la pornografía, que hacen, pues sí, todo eso es perjudicial, pero ¿hasta qué punto eso puede producir enfermedades? Pues seguramente. ¿En qué porcentaje? Pues no lo sé. No estoy en un centro de epidemiología psiquiátrica, que es donde habría que ir a preguntar eso.
Ujú. Vamos a cambiar un poco de tercio antes de volver otra vez a la psiquiatría, pero es que has desarrollado un papel fundamental en cuanto a la medicina legal. Como decíamos al principio de la presentación, eres miembro fundador de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y, de hecho, cuando estábamos hablando antes de encender la cámara, nos contabas que eres una de las personas que introdujo en España el tema del consentimiento informado. Entonces, primero, ¿qué te llevó a interesarte por aspectos más orientados hacia el mundo legal y unirlo a la medicina? Y sobre todo, ¿por qué consideraste en su momento, que ahora es evidente, pero por qué consideraste en su momento que había que introducir ese tipo de documentos para que el paciente realmente supiese qué era lo que se le iba a practicar? Bueno, pues como te he dicho anteriormente, yo empecé la psiquiatría en la Escuela de Psiquiatría del Hospital Clínico de San Carlos, pero había que vivir y para vivir pues salieron oposiciones y salió la de medicina forense. Entonces ingresé muy joven en el cuerpo porque me gustaba la medicina legal, el programa estaba cargado de psiquiatría y de psicología y al mismo tiempo te daban en aquella época, permitían que ejercieras la profesión con tu propia profesión, con otra profesión, en mi caso de psiquiatra, ¿no? Esa orientación hacia lo legal, que me nació ahí, en ese momento, luego se ha ido ampliando una vez que dejé la medicina forense, pues encontré una salida a esa vocación de la psiquiatría legal, siempre la madre, la psiquiatría, pero legal. La psiquiatría se ha ido especializando, ¿no? Como, o sea, cada vez más especialidades, subespecialidades dentro de la psiquiatría infanto-juvenil, la psiquiatría para tratamientos de drogadicción, de alcoholismo, etcétera. Esta psiquiatría legal me venía como anillo al dedo para desarrollar mi orientación de médico forense. Y conocí al profesor Calcedo Ordóñez, que era el catedrático de psiquiatría en la Universidad de Madrid y que había sido médico forense también y que tenía esa misma inquietud, y a otro grupo de psiquiatras con esa orientación, y bajo la dirección, claro, del catedrático, del profesor Calcedo, fundamos en el año 90-91 la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que luego ha andado mucho, lleva ya, no sé si son 30 o 40, ya estoy un poquito desconectado, como es lógico, porque me dedico a otros menesteres, pero que adquirió mucho desarrollo. Entonces, al margen, además de esa orientación hacia la psiquiatría legal, luego, una vez que he salido del Hospital para Enfermos Epilépticos, del Hospital San José, de la Orden de San Juan de Dios, hospital que yo creo que ha pasado la historia ya, después de 80 o 90 años lo han transformado. Entonces entré de asesor de psiquiatría de la unidad de bioética de la Comunidad de Madrid, donde coincidí con mi hermano Javier Sánchez Caro, que pues ha sido uno de los cerebros de la medicina, del derecho sanitario en España, y concretamente pues trabajamos en este aspecto bajo su dirección, lógicamente, legal, del tema del consentimiento informado, y en los años 2002 creo que fue, se creó en el Congreso la ley de autonomía del paciente. Cuando estaba de ministro José Manuel Romay Beccarí, el ministro de Sanidad, quizá más importante que ha habido en España, sin lugar a dudas, extraordinariamente competente, extraordinariamente formador de equipos, un extraordinario ministro y abierto siempre. Fue el que nos ayudó a la unidad de bioética, a esta creación y a la creación de la Ley de Autonomía del Paciente. La Ley de Autonomía del Paciente, en la que mi hermano trabajó en el Congreso directamente, y nosotros desde la unidad pues asesorábamos en todas las cuestiones, montamos un sistema online para contestar a todos los hospitales y centros sanitarios de la Comunidad de Madrid que quisieran preguntarnos sobre dudas en el campo médico-legal o bioético, ¿no?
las contestábamos el equipo online, un equipo que formamos allí, pioneros y muy imaginativos en aquel momento, ¿no? Hicimos esa labor y de ahí salió pues esa ley de autonomía del paciente, que es la puesta de largo del enfermo en la sociedad actual. Por primera vez el enfermo puede, no solamente el enfermo psíquico, sino cualquier otro enfermo, antes de que le realicen una intervención que pueda originarle algún problema, algunas secuelas, algunas consecuencias, tiene la obligación el profesional de exigir el consentimiento informado. El paciente dé la autorización razonada de que quiere esa intervención una vez que el profesional le informa adecuadamente de todo, de lo que va a hacer, de las consecuencias que puede tener lo que va a hacer, de los posibles efectos secundarios que puede haber, incluso de la posibilidad de no hacerlo y de hacer otra cosa distinta. Es decir, una información adecuada. Eso en psiquiatría, si ahora pasamos a la anécdota que me preguntabas del enfermo allí metido el nido de entre ratas. Esto y aquello que lo cogían, lo metían allí, y ahora que se puede, a partir del 2002, de esta ley de autonomía del paciente, en la que por primera vez se le da la opción al paciente de que dirija, de que dé la autorización adecuada. Todo esto origina a veces muchos problemas, porque en el campo psíquico, el que va a decidir puede tener la capacidad alterada por su enfermedad. Entonces hay que acudir también a lo mejor a los familiares para poner, por ejemplo, una terapia electroconvulsiva, o para incluso poner unos psicofármacos, o incluso para hacer una psicoterapia a otro paciente. Hay que pedirle el consentimiento por las consecuencias que pueda tener una psicoterapia de larga duración, no solo física o mentalmente para el paciente, sino económicamente también. ¿Cuál va a ser el resultado? Esto es el consentimiento, ¿no? Y al mismo tiempo, desde allí creamos las famosas instrucciones previas, también mal llamadas testamento vital, voluntades anticipadas. Testamento vital, como es absurdo, ¿no? Porque el testamento no se hace para ejercerlo en vida, sino post-mortem. Voluntades anticipadas que han puesto otros, cada autonomía a lo suyo, ya saber lo que es España, que cada autonomía tiene va por libre. Tiene que ir por libre y tiene que cambiar el rótulo que hemos puesto nosotros. Otras voluntades anticipadas. Bueno, la voluntad no se anticipa, la voluntad se ejerce o no se ejerce. Y entonces creamos esto de instrucciones para cuando te encuentres en una situación en la que ya no puedes decidir, por una enfermedad grave, terminal, pues que no te prolonguen innecesariamente la vida, ¿no? Hay un registro en la Comunidad de Madrid y ya utiliza mucha gente al que se puede dirigir todo el mundo para firmar ese documento de instrucciones previas en el caso de que tenga una enfermedad que no tenga cura y tal, que no se apliquen remedios extraordinarios que no tengan ya más sentido que mantener vegetativamente a la persona, ¿no? Esas dos cosas las creamos son de las cosas que realmente me siento muy satisfecho, ¿no? Hombre, no es para menos. ¿Esto quiere decir que entonces antes del 2002 el paciente era completamente ajeno, o podía serlo, porque estaba en la voluntad del médico explicarle los procedimientos o no? O sea, estaba totalmente, vamos a decir, desprotegido en este tipo de cuestiones. Había un convenio, esto me lo dijo un profesional, un amigo, cuando me hizo la crítica del libro, del consentimiento informado. Que estaba muy bien, pero me hacía una pequeña observación a la que no le contesté por educación. Bueno, porque era amigo y porque era un gran profesional, que me decía, bueno, de lo de España no dice nada. Claro, es que era anterior al 2002, pero sí había algo, sí habíamos dicho algo en el libro, que era el convenio de Oviedo para los derechos humanos en medicina. Había el famoso convenio de Oviedo en el que de alguna manera se regulaba esto, no tan específicamente como la ley de autonomía del paciente de 2002. Ya había ese convenio, ¿no? Había algún atisbo, pero... Sí, bueno, había el
Convenio de Oviedo, de Derechos Humanos para la Medicina. No tan específico, tan concreto como esto que hemos hablado, que surge en el año 2002, la Ley de Autonomía del Paciente. Ligado con todo este tema del consentimiento informado y de que el paciente al final tome las riendas de decisiones sobre su salud, también juega un papel muy importante la divulgación, y tú te has dedicado mucho a la divulgación. De hecho, cuando te poníamos el micro te decía, te habrán puesto micros 20.000 veces durante tu vida. Entonces, quería preguntarte sobre qué papel crees que ejerce la divulgación, si quieres concretamos en cuanto a divulgación de salud mental, ahora mismo en la sociedad. ¿Qué papel tiene? Bueno, pues yo creo que importantísimo. Mira, cuando estábamos entre los múltiples sitios en los que he trabajado, porque he cambiado mucho, quizás no tanto como debía haber cambiado, porque no hay que quedarse nunca encastillado definitivamente en una cosa. La vida es muy corta y hay que tratar de encontrar tu perfil, tu lugar adecuado. Bueno, pues estuve en salud mental, ¿no? En el Hospital de la Princesa, estaba allí en la unidad de salud mental que dirigía a un psiquiatra que ya se murió, muy antiguo, pero que también hizo una labor muy grande en el campo sanitario de la salud mental, que era el profesor Serigó. Entonces, en aquel centro de salud mental difundíamos ideas de psiquiatría para la gente. Ahí tengo unos cuadernos, que aquí hice varios de ellos, sobre la jubilación, toda la conflictividad que se presenta desde el punto de vista psicológico, mental, etcétera, con la jubilación, las características de los ancianos psicológicas en la tercera edad. Hemos hecho luego, por ejemplo, pues divulgación de la depresión, bueno, divulgación no, a nivel médico, ¿no? Hemos desarrollado la psiquiatría para el médico, ¿no? Y todo lo que sea extender los conocimientos médicos que lleguen a una población, de hecho ya ocurre, ahora con Internet, oye, pues la gente va accediendo, tiene una magnífica Google es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX, ¿no? Pero es un arma de doble filo. Sí, todo es un arma de doble filo. Todo es un arma de doble filo. De hecho, ahora se habla mucho del doctor Google porque muchos pacientes lo primero que hacen, tiquitiquití. Bueno, yo lo digo para la gente sensata, que busca, el insensato será siempre igual, con Google o sin Google. La gente sensata puede encontrar en Google una respuesta al conocimiento. No hay que ser un fenómeno para saber que hay un instituto de salud mental de Estados Unidos, que tú puedes entrar ahí y puedes tener acceso. En Estados Unidos es así, y aquí pues hay muchas sociedades médicas que están ahí, y tú entras a través de esa sociedad médica y puedes saber cuál es tu enfermedad, de qué va tu enfermedad. Por supuesto, siempre lo prioritario es el profesional, pero a veces no se tiene el profesional. Vamos a dejarnos de... A veces es más difícil encontrar un especialista, como sabemos. Es verdad. No hay. Hay muchas cosas en España, tenemos un PIB fabuloso, pero la medicina la van dejando más abandonada cada vez. Y ya está, esa es la percepción que yo noto ahora ya. Y no sé qué más me hayas preguntado. No, sí, te preguntaba por este tema de la divulgación, sí, bueno. Y me gusta mucho que hayas sacado el tema de Internet, porque hablábamos hace 2 episodios, si no recuerdo mal, con el doctor Vila, o Villa, ¿cómo era? Emilio Villa, ¿no? Con el doctor Emilio Villa hablábamos sobre los gurús que hay ahora mismo en redes sociales. Entonces, él decía, con temas de maternidad, pues yo qué sé, lactancia, vacunas y tal, decía, claro, es que muchas veces me vienen padres a consulta diciéndome que es que fulanito de tal en redes sociales, en Instagram, ha dicho que lo mejor para los gases del bebé es hacer no sé qué. Y yo, por más que les digo que la evidencia científica lo que aconseja o lo que demuestra es que hay que hacer otra cosa, me cuesta mucho convencerlos. Bueno, entonces, o sea, yo creo que te lo he dicho antes, que siempre el profesional es lo más importante, pero que el acceso a la información que te proporciona Internet, que te proporciona, es impresionante.
Y tú Sin puedes duda. acceder al Instituto de Enfermedades de Estados Unidos. Es facilísimo entrar y tienes versión en español, cómo están actualmente todas las enfermedades y qué tratamiento tienen. Por supuesto, el diagnóstico no te lo va a hacer, no lo vas a encontrar ahí, el diagnóstico te lo tiene que hacer tu profesional, pero que puedes encontrar mucha información dentro de Internet. Como todo hay que saber lo que lees, hay que saber con quién andas por la calle y hay que saber qué buscas en Internet. Es todo un tema de madurez personal, que es lo más difícil de lograr siempre, para que la gente sea madura y sepa lo que hace y lo que dice Ujú. y a dónde accede y a dónde no. Uh-huh. Con respecto a la divulgación, bueno, tienes muchísimas publicaciones que para los espectadores que estén escuchando el podcast, pero también viéndolo en YouTube, dejaremos un plano. Tienes muchísimas publicaciones sobre lo que hemos comentado del consentimiento informado, de psiquiatría y temas de derecho sanitario. Pero sobre todo tienes publicaciones sobre Santa Teresa de Jesús. Sí. Sé que es un tema, antes de que nos metamos en materia, de que podríamos estar hablando contigo horas y horas. Pero lo que más nos llamaba la atención de cara a la entrevista es cómo se combina todo el tema espiritual, porque sin duda ella es un referente filosófico en primer lugar, religioso por supuesto, que duda cabe, y cómo se combina todo esto con la ciencia. O sea, ¿cómo se combina este cóctel? Bueno, en cuanto a publicaciones, simplemente hacer un pequeño inciso. Uh-huh. Quizá las dos más importantes son lo del consentimiento informado y el médico y la intimidad. Otro libro que hice con Javier, sí, que lo hicimos, que lleva ya pues 14 o 15 años y se sigue publicando todavía, el médico y la intimidad, el derecho a la intimidad, el derecho a que psiquiatría es vital, ¿no? Que no cuentes a nadie lo que te ha contado el paciente. Medicina en general, importantísimo. Es información altamente sensible. En psiquiatría es súper sensible. Bueno, psiquiatría, y hemos visto ahora también en la política que es importante, el secreto profesional es vital, porque si no, no puede existir ni la profesión legal, ni la profesión de la abogacía, ni la profesión de la medicina, ni ninguna profesión. A ese tema le hemos prestado mucha atención. Pasando ahora al tema de Santa Teresa, pues cuando yo me jubilé, ya estoy jubilado, ya hace unos años, me dediqué, dicen que para jubilarte, yo he trabajado en divulgación, ¿no? En varios libros, en La vejez y sus mitos, en El médico y la muerte, realidad y misterio, los dos libros de divulgación que están en la editorial Salvat, y que, claro, hace ya muchos años, pues en la jubilación es fundamental tener lo mismo que has tenido durante toda tu vida, tener medios económicos, primero dignidad para vivir, luego medios económicos para subsistir, una pensión, ayudas, para irte preparando a lo largo de la vida para ello, tener salud, como en cualquier época, para lo cual necesitas unos buenos servicios médicos, lo mismo que han hecho siempre, y luego para la inflación de ocio que te entra cuando llegas a la jubilación, pues tener salidas ahí culturales, mentales, para poder salir. El que tiene la suerte, yo he trabajado durante mucho, ¿no? Pero ya lo he dejado, pero he prolongado muchos años la jubilación, después de la jubilación el trabajo. Ahora hablan, por ejemplo, me parece muy positivo en política de la prolongación de la vida con la jubilación, ¿no? Poder trabajar me parece muy bien, cobrar una pensión y al mismo tiempo seguir trabajando. Yo creo que eso es muy bueno para la mente. Pero para esa inflación de ocio y tal, yo he encontrado mis reservas culturales por esa dualidad, ¿no? Mínima de la psiquiatría, ¿no? No solamente la científico-natural, sino también la cultural, la comprensiva. Y claro, ahí he encontrado un tesoro con el estudio de Santa Teresa de Jesús.
Santa Teresa, la primera doctora mística de la Iglesia, escritora, una de las cumbres indudables de la mística a nivel mundial, con otro abulense, persona abulense, como yo, pero yo más abajo que ellos, con San Juan de la Cruz, ¿no? Los dos grandes místicos y grandes escritores. Santa Teresa es la cumbre de la mística, San Juan no le va a la zaga, pero al mismo tiempo es la cumbre de la poesía lírica. Y la poesía unida a la... Claro, es que han trascendido la religión, porque en filosofía se estudian, en literatura se estudian, sí, o sea, claro, son universales. Son universales, completamente. Entonces, se le han puesto muchas etiquetas. Comprender a un personaje como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa no está al alcance de todo el mundo. Son muy complejos para la mente. Entonces, lo más fácil, ante esas visiones, por ejemplo, que es el fenómeno místico, junto con los éxtasis, son los dos fenómenos místicos más llamativos, el éxtasis y las visiones. Pues tratar de comprender esos fenómenos místicos, realmente siempre lo he tenido en la cabeza, las visiones. Y cuando he tenido tiempo, ahí viene la jubilación, para poderlo profundizar en ello sin ningún afán, por supuesto, de tipo lucrativo, económico, al revés, costándome el dinero, pero encontré un buen apoyo en los carmelitas descalzos. Oye, si quieres cortar eso... ¿Pero se escucha el teléfono por el micro? Bueno, da sensación de estar en una casa. De estar en una oficina. Oye, la Universidad de la Mística en Ávila, hay una universidad, CITES se llama, dedicada al estudio fundamentalmente de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa y de otros místicos importantes. Y ahí encontré un apoyo muy grande en los carmelitas, que son los que realmente saben de mística. Y entonces, con ese apoyo, sin ese apoyo, ¿cómo vas a poder opinar sobre Santa Teresa? Porque el tema religioso, como tú decías, está ahí y tienes que profundizar en él para saber por dónde andas. ¿Cuántos que han investigado a Santa Teresa han profundizado primero en este campo, en el campo religioso, antes de ir al campo médico o ir a otro campo de investigación? Por muy pocos. Y eso pues es fundamental. Tienes que ir a sus obras, a las obras de Santa Teresa, a sus escritos, y entonces te encuentras con la sorpresa de que Santa Teresa te cuenta su vida en el libro de la vida. Te cuenta su vida y al contarte su vida te cuenta su patología. Es una patobiografía. Ella es una patobiografía. Te cuenta las enfermedades según las ha ido viviendo y además las cuenta al confesor por fe y por obligación. Es decir, que te dice la verdad. No es el enfermo que te viene a ocultar y que dice, bueno, no, yo beber, no, una cerveza, aunque se beba 10 al día. No, Santa Teresa se lo cuenta todo al confesor. Y entonces encima es una magnífica escritora. Ella tenía una cultura inmensa que había adquirido casi por ósmosis de los profesores del siglo XVI con los que ella se relacionaba. Es decir, que estaba en un ámbito ahí cultural muy grande que le permeaba, aunque ya no hubiera hecho estudios específicos. Pero tenía una serie de amistades, tenía unos dones personales, y entonces te metes ahí a estudiar la biografía y desde ahí he tratado de profundizar, primero la mística, el primer libro que hago, Intimidad y Mística, Interés de Jesús, después hago una comprensión hermenéutica, interpretativa, para lo cual me metí con Dilthey, con la filosofía, para entender un poco de qué iba aquello, las diversas formas de interpretar simbólicas, mitológicas, culturales, literarias. Hay muchos cabos que atar para poder comprender esto, ¿no? Y luego, al tercer libro que hago, un tema sobre el tercer libro que hago, que es La enferma Teresa de Ávila,
donde ya, como me dicen, oye, pero la enfermedad, bueno, pues vamos a dedicar un libro a la enfermedad. Y en ese libro, pues recojo todos los datos de los 2 libros anteriores y escribo la patobiografía. Yo decía patografía, pero realmente es patobiografía, la enfermedad de la que está en su biografía. Y ahí me meto ya con la interpretación de las visiones. Si quieres hablamos de las visiones y te digo un poco Sí. Pues mira, las visiones, fundamentalmente, Santa Teresa te dice con frases contundentes, porque era de Ávila, y la gente habla... Y eso imprime carácter, hablamos clarísimo cuando queremos. Te dice que no vio nunca nada, porque las visiones fundamentalmente son visuales, pero también auditivas, también sensoriales, olfativas, pero refiriéndonos a las visuales, ¿no? Que son las más frecuentes, que ve un grupo de hermanos de San Juan, de carmelitas o tal, que van, o de jesuitas que van con la cruz y con la espada, una serie de visiones, o bien que se encuentra en el cielo, que lo primero que vi fue a mi padre, a mi madre, los factores humanos de Santa Teresa, y tantas grandes cosas que no podría explicarlas, pero ya te dice, vi con los ojos del alma. Siempre con los ojos, no con los ojos del cuerpo, te lo dice ya bien claro. Oí con los oídos del alma, lo que oye y tal, pero no con los ojos del cuerpo. ¿Cómo se puede explicar esto desde las neurociencias actualmente, desde la neuropsicología? Pues eso es lo que he explicado en el libro, ¿no? Cómo es que tenemos aparte de los sentidos externos, tú puedes ver gracias a tus órganos sensoriales externos, ¿no? Tus ojos. También oyes a través de los oídos, a través del tacto y de la sensibilidad puedes sentir, o puedes olfatear a través de... Pero esos son los sentidos externos, pero hay unos sentidos internos. Todas esas sensaciones, todas esas visiones, todo eso se refleja en la mente. Mientras tú estás viendo algo, en tu zona occipital, en tu corteza occipital, se están viendo ahí las imágenes. Entonces, ella tiene una imaginación portentosa y esa imaginación, con esos sentidos internos, es capaz de recrear lo que vio y crear una nueva configuración con todo ello. Utiliza los sentidos internos de la mente y, por supuesto, sacando de la memoria, del archivo de la memoria, todos los conocimientos que tiene sobre el cielo, sobre los santos, sobre las órdenes religiosas. Todo eso lo mezcla y lo ve y lo visiona y lo huele y lo oye a través de sus sentidos internos de la mente. Esto en neurología, en neuroradiología, se puede ver perfectamente como cuando vemos hay un reflejo en el cerebro, ¿no? Se pueden captar como esas áreas del cerebro entran en acción metabólica, se ponen metabólicamente activas, ¿no? Esas zonas que son los sentidos internos. Es decir, es la imaginación, que es la mezcla de todo eso con la que Santa Teresa lo ve todo. Y siempre diciendo que al final que son cosas de la mente, ella misma lo dice. Es decir, cuando baja, que le cuesta muchísimo bajar a tierra, porque estar tan arriba, bajar, pues ya ella se da cuenta perfectamente de que todo eso siempre dice, con los ojos de la mente, mejor que pudiera verlos con los ojos del cuerpo. Pero claro, ella no podía decir los sentidos internos, como decimos ahora, porque no sabía que esas zonas del cerebro, en esas zonas del cerebro se representan las imágenes. No sé si te queda un poco claro, bueno, dentro de lo difícil. Nos hemos asomado un poquito porque este tema nos da para un montón de episodios. No, pero ¿sabes lo que me gusta? Y me pasa con todas las entrevistas, pero especialmente con esta, que al final todo es un círculo. Es decir, volvemos a lo que me comentábamos al principio, la psiquiatría como una especialidad que engloba muchísimos factores, que es también un trabajo en equipo. En este caso tú hiciste equipo con muchos expertos, pero por ejemplo con las carmelitas. Entonces, los carmelitas, perdona. Entonces, al final
todo, o sea, la raíz de todo es lo mismo, o sea, esa vocación que te lleva a analizar las cosas desde muchas perspectivas que en su conjunto te dan esa conclusión. Sí, o sea, la investigación hoy es equipo. Cualquier tema que cojas y quieras investigar, tienes que contar con mucha gente, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Un instituto de oncología, un centro de formación de psiquiatras. Tienes que contar con muchas especialidades. Para finalizar la entrevista y retomando algunas pinceladas que has comentado antes, quería que hablásemos de jubilación y salud mental. Porque creo que ahora mismo todo el discurso de salud mental está muy enfocado a los jóvenes, a los adolescentes y la juventud, los adultos jóvenes, pero que se habla muy poco de las personas mayores. Antes, fuera de cámara y de micro, nos decías que te habías dedicado mucho tiempo también a la psiquiatría geriátrica. Entonces, me parece muy interesante, primero, como especialista y segundo, como persona que lo ha vivido y que lo sigue viviendo. ¿Crees que se le presta suficiente atención? ¿Qué tipo de consejos darías a personas que se encuentran en esta situación con un cambio de vida radical, que es pasar de tu rutina diaria a tiempo de ocio 100%? No sé, ¿cuál es tu visión acerca de esto? Creo que te he dicho antes un poco, ¿no? Lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho. He aguantado todo lo que he podido físicamente, ejerciendo menos, disminuyendo mi actividad, hasta que ya finalmente, pues físicamente ya me cuesta trabajo desplazarme, ¿eh? Pues vivo fuera de Madrid, lanzarme a Madrid, que era donde yo ejercía, me cuesta mucho trabajo. En fin, ya ha llegado un momento en que realmente físicamente no puedo seguir ese ritmo que yo llevaba. Pero he cogido, por ejemplo, este tema, esos 3 libros de Santa Teresa que he escrito, más las ponencias, más el Congreso Mundial, etc. He hecho muchas intervenciones por placer, por el puro placer de hacer cosas que a mí me satisfagan, ¿no? Pero yo el consejo que le daría a todo el que tenga ya una edad media y a todo el mundo ya que, pues oye, no sé la edad que tenéis, pero la vejez viene para todos. Yo tengo ese libro, La vejez y sus mitos, y que sería interesante que la gente le echara un vistazo, aunque está ya, claro, súper agotado. Hicieron miles de ejemplares en Salvat, ¿no? Pero ahí profundizamos en eso con el profesor Ramos Campos, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, magnífico, extraordinario catedrático, que trabajó muchísimo también en ese campo. Y entonces la vejez, la jubilación hay que irla preparando. La jubilación, el cese de las actividades, pero es muy diferente por profesiones. No es igual el trabajador manual que hace una labor de tipo mecánico y que de repente lo que hacía allí mecánicamente y tal desaparece en un supermercado, no sé dónde, y no tiene recursos para que la de un profesional, como en mi caso, ¿no? Con más mucho acervo cultural, con una magnífica biblioteca. Si queréis la enseño luego. He recogido miles de libros porque me ha encantado, porque el libro ha sido mi amigo y sigue siendo. Me encanta leer a los clásicos ahora. Me he releído la Divina Comedia y tengo una edición maravillosa, otra del Quijote. Es que con eso me satisfago. Y me gusta seguir un poco el tema de la economía, el tema de las acciones, una serie de temas ejercicio físico lo hago continuamente, todos los días de forma regular. Para preparar la jubilación hay que irla preparando cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Otros han buscado una casita o un refugio en el campo para cuando se vayan a hacer allí. Recuerdo un amigo que venía todos los días a Madrid en autobús, que venía a Madrid, pasaba toda la semana trabajando, pero vivía en Ávila y allí tenía en un pueblecito un huerto y no sé qué,
Y todos los fines de semana de su vida se volvía a Ávila en el tren y trabajaba su huertecillo, y cuando se jubiló se fue corriendo allí. Es decir, cada uno tiene que preparárselo, montar, pero se necesitan mantenerte con dignidad en la vida. Para ello necesitas económicamente tener cada uno en sus posibilidades, irse preparando económicamente, con depósitos, con planes. Claro, el mundo de la banca es ya, ¿para qué te voy a contar? Pero bueno, cada uno dentro de sus posibilidades, si puedes, cuando puedas. Desde muchos años que no tenía más remedio que pensar en vivir. Gracias a que mi mujer pues ha sido también una empresaria del arte, del mundo del arte, de las galerías de arte, ¿no? Carmen Andrade, pues suena todavía en Madrid, ¿no? Como una magnífica galerista. Pues gracias a ese apoyo, pues hemos ido construyendo poco a poco los dos un pequeño patrimonio, una casa donde poder vivir ahora, y bueno, pues ahorros. Todo el mundo tiene que pensar en eso de alguna forma u otra. Pero luego hay muchos factores. El tema salud, como hemos dicho. ¿Qué vas a necesitar cuando te jubiles? Salud. Pero para eso hay que hacer chequeos médicos. No abandonarse. Yo he visto amigos que se dejaban una barriga enorme, no se cuidaban por abandono, me refiero, no por una enfermedad, por problema metabólico, pero que ganaban de peso absurdamente, que fumaban, que no dejaban de fumar, que no dejaban de beber. En fin, para la salud no se improvisa. Y en la jubilación, como en cualquier época de la vida o más, con la vejez vas a tener que necesitar una buena salud, a hacer algo de ejercicio físico. Por eso, deporte, yo jugaba mucho a todo. Últimamente jugábamos al golf, nos encantaba. Es decir, algo que te motive para seguir, apuntarse a lo que sea, apuntarse a asociaciones de amigos del Museo del Prado, que somos nosotros, asociación de no sé qué, formar parte de la parroquia, del equipo de no sé qué. Es decir, cada uno dentro de sus posibilidades, del club de fútbol, mantenerse activo, ligado con la sociedad, ver cómo va el cupo de amigos, si ha bajado mucho, procurar ampliarlo, procurar mantener relaciones, brazos de pulpo con la sociedad para no desconectarte de ella. Y luego la familia, claro, la base de todo. Pues oye, los que tenéis hijos, yo no los he tenido, pero tengo a sobrinas como tú, o tengo amigos, pues a lo mejor no te lo... me sigue uniendo a la familia, sigo en contacto con la familia. Seguir cultivando relaciones, ¿no? O sea, combatir el aislamiento. Combatir el aislamiento, forzarte a salir y mantenerte curioso por la vida. Tener al margen de la profesión, hay que tener otra cosa. Todos tenemos una profesión secreta. Mira, a mí me gusta mucho la poesía. Publiqué un libro, Los hombres solos, con Díaz Castilla, un extraordinario pintor de Ávila, hace ya un montón de años. Ahora estoy recogiendo, porque toda mi vida me ha gustado la literatura. Por eso tú dices la psiquiatría. Pues es que la psiquiatría es natural y cultural. Y la parte cultural, por eso es tan compleja. Por eso es tan compleja. A mí me da mucha lástima cuando veo que es la especialidad que eligen en último lugar, ahora, o de las últimas. Pues me da mucha lástima porque veo que no hay vocación, o que los que quieren de verdad hacerla no tienen posibilidades. No sé cuál es, o que ven la sociedad ven que el ejercicio de la psiquiatría está muy complejo a nivel social, ¿no? En este momento. No lo sé. Pero tener una segunda vocación que ejerzas durante toda la vida. No solamente ser periodista, sino además de ser periodista que te guste, no sé, las mariposas, o que te guste la naturaleza, viajar. Viajar es muy bueno para mantener la mente también, a la jubilación. La jubilación es una continuación de nuestra vida en la que efectivamente tienes que ir preparado, porque la situación económica todavía parece ser que las pensiones más o menos están ayudando. No sé el futuro que tienen, no sé el futuro, vosotros sabréis que sois más jóvenes, pero la economía es importante, los servicios médicos son importantes,
mantenerte con dignidad en la sociedad es importante, mantenerte en contacto con los demás es importante. No sé qué más deciros. No, desde luego, es que es un tema, ya te digo, que yo creo que se habla poco y que con el aumento de la esperanza de vida vamos a pasar mucho tiempo jubilados. Claro, mira, cuando yo escribí ese libro con el profesor Ramos, era el año 70 y tantos. La esperanza hablábamos ya de los de 65, ¡joder, 65 años, macho! Llegar a 70, mi abuelo, fue el abuelo de... Eso ya era... Ahora la esperanza de vida media en nuestro país, pues para la mujer está en los 85, 86, el hombre tiene hacia los 84, la esperanza media de vida. Quiero decir que la esperanza de vida, quiero decir que se ha prolongado pues un montón de años. Una barbaridad. Entonces, todos esos años, pues hay que irlos, se pueden utilizar luego, ¿me entiendes? Y ahora la jubilación, pues parece ser que es hacia los 66, 67, me parece que lo van prolongando poco a poco, ¿no? Y ha surgido esta opción de prolongar la jubilación con el trabajo parcialmente, que a mí me parece que si se hace bien es una buena medida para el futuro de la salud mental de la gente, ¿eh? Bueno, yo me quedaría aquí horas escuchándote, lamentablemente no tenemos tanto tiempo, pero sí que quería pedirte antes de que termináramos un mensaje breve para todas esas personas que ahora tienen la oportunidad de elegir especialidad y se están planteando elegir la psiquiatría. Pues eso, un mensaje, creo que toda la entrevista es un mensaje para cualquier persona que se quiera dedicar a la especialidad, pero algo que tú les dirías a estas nuevas generaciones, pues para que la psiquiatría deje de ser la última especialidad elegida. Yo lo que le diría a cualquier licenciado que termine, que haga el MIR y tal, es que busque la especialidad que realmente lleve dentro del cuerpo. Hay quien dice, yo me conformo con ser dermatóloga. Pues muy bien, oye, es una profesión muy digna, una especialidad muy digna, y tal, pero yo no me habría hecho dermatólogo de ninguna manera. Recuerdo que nos lo decía el jefe del servicio de medicina interna con el que yo estuve trabajando en el hospital clínico, el profesor Espinós Pérez, magnífico catedrático de medicina interna con el que estuve los años de medicina interna. Y cuando terminé, ¿qué vais a hacer? ¿Qué especialidad vais a hacer? Pues yo tal, pues yo tal. ¿Y por qué no cogéis dermatología? Oye, es una especialidad que se hace en poco tiempo, menos tiempo que otras especialidades, y que se vive muy bien, sin problemas. ¿Me entiendes? Claro, bueno, hay quien le gustará eso y que irá por ahí. Al que tenga vocación de psiquiatra, la vocación de psiquiatra, que es ciencia natural, cultural, antropológica, que es más compleja, que es mucho más compleja, a ese le diría que elija para especializarse un hospital universitario, donde exista un departamento de psiquiatría, donde existan una unidad de camas importante de psiquiatría, donde haya un buen centro ambulatorio de psiquiatría ambulatoria, como hacíamos nosotros allí, y que ahí es donde se puede formar, además de formarse en neurología, todo lo que pueda. Y que sea, y ahí es donde le diría que tiene que ir. Me lo preguntaban, curiosamente, en un hospital, una intervención que me tuvieron que hacer, había un médico, oye, ¿y este que quiere ser psiquiatra y que dice que no, dónde va? Pues mira, yo me formé allí. Por desgracia ahora no existe esa escuela de formación, pero estos centros, el 12 de octubre en Madrid, el Hospital Clínico de San Carlos, me figuro que el Hospital Marañón, hay una escuela de psiquiatría. Yo me formaría en un centro de esos. Y bueno, pensando que todavía creo que se puede ejercer si la psiquiatría no hay suficientes centros públicos, yo creo que la psiquiatría privada, todavía dentro de un margen con sociedades o incluso privada completamente, todavía tiene margen para poder vivir, porque primum vivere
inde filosofare, primero vivir y luego filosofar. Sin duda. Bueno, hemos cerrado con broche de oro. De acuerdo. Con frase en latín. Bueno, Jesús Sánchez Caro, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ti. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros que nos escucháis a través de YouTube o de las plataformas de podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.